Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo me conecto en este podcast en donde conversamos con amigos, con referentes, con gente que sabe mucho y tiene cosas para contarnos a nosotros, pero principalmente a ustedes que nos están escuchando, porque trabajamos para ustedes. Queremos que de todos estos capítulos se lleven herramientas, se lleven conceptos, aprendan y en el mejor de los casos, que es lo que buscamos, lo pueden implementar en sus proyectos, en sus emprendimientos, con sus clientes, bueno, en la vida, ¿no? En su trabajo. En este contexto tan competitivo, cada vez más empresas, más pymes, más emprendedores en el ecosistema digital y bueno, tenemos que comenzar un poco a aprender de nuevo. Y hoy ya en este octavo capítulo, acercándonos al final de esta primera temporada de 10 capítulos, vamos a conectarnos con Bogotá, vamos hasta Colombia para hablar con Jason Ramírez, que es especialista en UX, es diseñador UX y está en contacto con nosotros para hablar de esta disciplina que comienza un poco, no sé si a ponerse de moda, pero cada vez se escucha más del UX. Así que Jason, agradecerte por tu tiempo y bueno, decirte que es un gusto para mí poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonza. Bueno, no, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar un poco de cero. La gente nos está escuchando y dice, ¿qué es eso del UX? Porque lo habrá visto por ahí en redes, se comienza a hablar, lo habrá escuchado en algún momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño UX? Bueno, cuando uno se refiere a diseño UX, puede partir de la sigla que se refiere a experiencia usuario, User Experience. Es un campo que está como en formación, es decir, se ha ido cada vez consolidando más, se ha ido profesionalizando más, pero gira en torno a, bueno, entender todo desde el punto de vista de un usuario, o sea, me refiero a cómo el usuario puede tener una serie de necesidades frente a un servicio, frente a una solución, un producto. Y bueno, el trabajo del diseñador UX es comenzar a reconstruir o generar ideas en torno a esas necesidades que se identifican de un usuario. Hoy en día, bueno, está como muy en boga en torno a soluciones digitales, puede impactarnos en una aplicación, un sitio web, pero no necesariamente está aterrizado como una solución digital, puede expandirse como ya a pensar el servicio, puede pensar como otros aspectos. Ahí mencionaste una palabra importante, la palabra usuario, que aparece un poco como protagonista de esta disciplina. Sin adelantar nada, me gustaría que lo cuentes vos. ¿Por qué el usuario es tan importante cuando hablamos de diseño UX? Que vos lo mencionaste recién también. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la forma como se enfoca una solución a un problema. Es decir, si yo tengo una idea, quiero salir y proponerle esa idea a un mercado, en este caso a un usuario, puedo hacerlo pensando en mí mismo y puedo hacerlo como pensando o partiendo de mis preconceptos y de mis ideas, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero crear una solución y resolverle la necesidad de transporte a las personas. Bueno, puedo hacerlo a partir de lo que yo me imagino en torno a eso, pero si no lo hago pensando en el usuario, realmente me voy a perder de identificar dónde hay una oportunidad para solucionarlo. Entonces, volviendo a la idea de solucionar el transporte de las personas. En qué casos una persona necesita tomar un transporte y ahí es donde aparece como el valor de pensar en el usuario. ¿Qué pasa si yo comienzo a pensar en, no sé, un oficinista que sale a las 5 de la tarde, puede encontrarse en un entorno en el que está lloviendo, no quiere sacar su celular para pedir ese transporte y ahí empieza a aparecer otra dimensión para resolver el problema. Pararme en los zapatos de ese usuario, entender desde su óptica qué es lo que le duele, qué es lo que lo motiva y se enriquece completamente el proceso de creación. Si lo hago pensando en mí, definitivamente yo no voy a representar lo que necesitan los usuarios, necesito escucharlos para tener esa gasolina para crear, ¿no? Entonces, es cambiar el eje, no crear desde mí, desde un poquito la arrogancia de creer que yo puedo saber qué es lo que están necesitando, sino sentarme y escuchar ampliamente. Me parece muy interesante lo que contás, Jason, porque ahí aparece un poco este cambio de perspectiva desde el diseño UX, porque muchas veces, y pasa sobre todo con empresarios o con emprendedores que dicen, che, tengo esta idea que a mí me parece genial, la pongo en práctica, pero no entiendo por qué no funciona. Si a mí me parece una buena idea, si yo utilizaría este producto, este servicio, no entiendo por qué la gente no me lo compra, por qué este producto no es exitoso. Al finalizar el día, todo proveedor termina buscando eso, solucionar un problema. Y en definitiva son los usuarios los que tienen la última palabra, pues son los que le van a ocupar, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí complementando eso que tú dices, es que, no sé, pienso el ejemplo de Rappi, ¿no? Que me parece que ahí hay algo muy, muy significativo en términos de escuchar al usuario. Rappi comenzó, eso lo dice Simón Borrero, el CEO de Rappi, como tienda de barrio. Ellos querían poner tiendas de barrio y facilitarle la vida a la gente, bueno, ofreciéndole servicios como en estas tiendas de barrio que sean pues, mucho más rápido y demás. Pero cuando empezaron a analizar, no sé, como la voz del usuario, qué era lo que les estaban pidiendo, ellos tenían como una especie de solución que era como todo lo que tú quieras, ¿no? Puedes pedir lo que tú quieras y a partir de eso empezaban a sacar insights de qué necesitaban. Se empezaron a dar cuenta que los usuarios necesitaban pedir comida a otros restaurantes, necesitaban que les, pedir, no sé, que les trajeran dinero de un banco, etc., etc. Y nunca se habían imaginado que eso era lo que necesitaba el usuario y a partir de escucharlo es que realmente pudieron como enfocar su solución para eso, ¿no? Entonces, sí, creo que se puede sintetizar así, para solucionar lo que necesita el usuario. Claro. ¿Y de qué manera se trabaja? ¿Cómo se implementa esto, Jason? Porque hasta acá todo parece muy lindo, ¿no? Pensamos en el usuario, que es el centro de todo, trabajamos para que el producto final le sirva, para que lo ocupe, esa es la prioridad, es lo que todos desean. Pero ¿de qué manera se implementa? ¿Cómo se realiza esta tarea? Bueno, digamos que esa tarea, si uno quiere acudir como una metodología medio pragmática, puede pensar como en el design thinking, que es una estructura para enfocar el entendimiento de un problema y cómo se puede resolver ese problema puntualmente, o poniéndolo como en términos más simples, son una serie de pasos. El primer paso es entendimiento o empatizar, ¿no? Es empatizar con ese usuario, entender quién es el usuario, cuáles son sus necesidades, en qué contexto se encuentra, por qué tiene esas necesidades y en relación a entender esas necesidades del usuario, entramos en una etapa de ideación, ¿no? Entonces, bueno, si ya sabemos que el usuario tiene una determinada necesidad, volviendo al tema de transporte, ¿no? Entonces, un usuario ejecutivo tiene muchos problemas a la hora de tomar transporte en horario de lluvia. ¿Cómo vamos a resolver ese problema para ese usuario? Listo, entonces comienzan a generar ideas, no sé, pueden ser ideas totalmente disparatadas de donde surge la innovación y una vez que ya se ha generado esa idea, uno puede identificar cuál es el, la forma como de resolver esa necesidad. Puede ser una solución digital, una página web, una aplicación, o puede ser un servicio. Y finalmente, que creo que es lo más valioso de este proceso, es esa solución se desarrolla, validamos si le resuelve la necesidad al usuario, aprendemos y lo vamos mejorando constantemente. Entonces, en resumen, es empatizar con la necesidad del usuario, idear una solución, crear una solución para resolver esa necesidad y probarla o testearla si funciona y tener aprendizajes rápidos para poder como ir al corazón y escuchar al usuario si esa solución de verdad le está sirviendo o no y estar en constante mejora. Hay toda una metodología, ¿no? A lo mejor uno lo cuenta rápidamente, pero hay un gran trabajo de personas que están permanentemente buscando que ese producto que utilizamos sirva, que funcione, que satisfaga una necesidad en definitiva, y así es un repaso de esos pasos. Eh, por ahí cuando nosotros ocupamos aplicaciones en el teléfono, visitamos un sitio, pagamos un servicio, hablando un poco de productos digitales, pareciera que está todo muy a mano, ¿no? Y pareciera que es todo muy intuitivo, pero detrás hay una gran labor, hay un gran labor por lograr de que todo eso funcione de esa manera. De eso se trata el UX. ¿Coincidís un poco con eso, Jason? Sí, de acuerdo. De hecho, me gusta una frase, si no estoy mal, es del director de experiencia de Google, y él dice, realmente la mejor interfase es la que es invisible, ¿no? Es decir, una solución cuando se vuelve tan efectiva y tan intuitiva, desaparece. Casi que ni nos damos cuenta, ¿no? Uno agarra un celular y como que no es consciente que uno está tocando una pantalla, está presionando un botón, entra en WhatsApp, tengo que escribirme. No, me estoy comunicando en este caso, con Gonzalo y desaparece esa interfase y se hace parte como una extensión en mi día a día, ¿no? Casi como, no sé, un superpoder. Realmente no hay como conciencia de eso y se invisibiliza por Claro. ¿Qué pasa cuando no se aplica UX? Cuando no se hace este trabajo de investigación, de empatía, cuando no se trabaja seriamente buscando
que ese producto final termine siendo lo más perfecto posible para que satisfaga una necesidad. ¿Qué pasa cuando el UX no está, ¿no? Un poco imaginando en un juego un producto con UX, ¿qué pasaría? Y un producto sin UX, ¿qué pasaría? Como para la gente lo entienda. Bueno, cuando no hay UX, volviendo a lo que mencionamos al principio, estamos partiendo de ofrecer soluciones que no sabemos si realmente la gente necesita, ¿no? Entonces estamos partiendo de un prejuicio o de un preconcepto. Y lo que normalmente pasa es que se generan reprocesos, porque entonces creas una solución que muy probablemente nadie necesitaba, se pierde dinero y lo más, diría, como angustiante es que no tienes tampoco un horizonte de cómo mejorar eso, ¿no? Cuando uno hace todo el proceso de UX, uno por lo menos identifica para quién está diseñando, entiende cuál es el scope o el margen de esa necesidad que tengo que resolver y salgo a experimentar. Y si esa solución no funciona, bueno, tengo como un margen de cómo mejorar esa solución, pero bueno, si no hay UX, realmente estás como en el aire, ¿no? Y principalmente se pierde tiempo, se pierde dinero y eso para mí pues es complejo, ¿no? Claro, totalmente. Sobre todo porque muchas veces hay proyectos bueno, que no tienen mucho margen como para perder tanto económico como de tiempo, ¿no? Así que ahí está un poco la clave. Te quería preguntar un poco sobre este trabajo del diseñador UX. Primero sacar este mito, porque uno dice diseño UX y la palabra diseño nos asemeja mucho al diseño gráfico, que no tiene nada que ver, pero me gustaría que vos lo digas, ¿no? Diseño UX, podría por ahí haber alguna cosita, pero no es diseño gráfico, ni es dibujar, ni nada. Es crear, pero desde otro lado, pero me gustaría que vos lo aclares, Jason, que vos lo cuentes. Sí, digamos que el caso del diseño UX, pues es como la punta de lanza de esta idea del pensamiento de diseño, ¿no? Entonces el pensamiento de diseño no es cómo estructuramos o digamos, de qué manera le damos un orden para resolver problemas como se hace desde el diseño. Entonces, pues no es explícitamente el diseño gráfico, no es explícitamente, no sé, el diseño industrial, es cómo se resuelve un problema desde ese tipo de pensamiento. Respondiendo a lo que tú dices, sí, puntualmente el diseño UX se ha vuelto súper interdisciplinario. Entonces, uno ve que los equipos empiezan a complementarse con, no sé, en mi caso, trabajo con una antropóloga que es una investigadora, y al mismo tiempo trabajo con una periodista que es mi líder. Yo vengo del cine, por ejemplo, entonces mi fuerte son las narrativas y la comunicación visual, pero también tengo otra jefe que es ingeniera industrial y de repente hay psicólogos, gente que viene de ciencia del comportamiento y bueno, sí hay como algunos que son diseñadores gráficos que se inclinan más como a la parte del diseño de las pantallas, o sea, la parte más visual, pero es algo súper interdisciplinar y cuando aquí hablamos de diseño hablamos como de la metodología o de la forma como resolvemos los problemas desde un pensamiento de diseño que no es puntualmente como o exclusivamente la parte visual, ¿no? Totalmente. Resolver problemas en definitiva, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de diseño. Y volviendo a la pregunta anterior que te hacía, cuando vos hablabas de esto de que el diseño UX nos permite equivocarnos lo menos posible, ser más certeros, quería cerrar esa idea diciendo de que gracias al UX eh, podemos reducir errores y los proyectos se encaminan sobre un camino mucho más firme, ¿no? En conclusión. Sí, digamos que yo para complementar ahí lo que dices, yo creo que el proceso del UX antes lo que nos permite es formular hipótesis muy fundamentadas y salir a validar esas hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que este problema se puede resolver así, desde lo que validé con data cuantitativa y data cualitativa, lo puedo resolver así, probémoslo. Ah, listo. Esto funcionó como lo pensé o lo que no funcionó fue esto, probemos una nueva alternativa. Entonces, lo que me permite creo que es tener aprendizajes rápidos en torno a como un entendimiento muy preciso de qué es lo que quiero resolver. Entonces, creo que la equivocación, o más que equivocación, lo traduciría en aprendizaje, nos da como la oportunidad de aprender de una forma muy certera y poder mejorar en función de esos aprendizajes. Creo que hasta acá con la charla que venimos teniendo, Jason, tenemos, y quienes nos están escuchando, ya una idea mucho más clara de qué es el diseño UX. Y para cerrar, te quería preguntar, porque al margen de emprendedores o pymes hay muchos freelance o trabajadores digitales que nos escuchan. Bueno, preguntarte un poco los adentros de este trabajo. ¿Cómo es trabajar de diseñador de UX y qué nos podés contar desde tu experiencia?
Bueno, entonces, como mencioné, el diseño UX se ha ido como profesionalizando, entonces han ido apareciendo o se han ido generando más especializaciones dentro del diseño, entonces vas a encontrar diseñadores visuales, diseñadores de interacción, diseñadores de investigación también, diseñadores de servicio, bueno, como que se está como especializando cada uno de los roles, pero para dar así como un pantallazo de cómo sería un día mío, digamos que yo en mi caso trabajo remoto, entonces me conecto al ordenador, bueno, entro a trabajar con mi equipo en Teams y es una actividad en la que estoy hablando con usuarios todo el tiempo, los estoy entrevistando o estoy saliendo como a validar diseños de pantallas que tenemos, estoy hablando con desarrolladores todo el tiempo, entonces les llevo mis propuestas, ellos me dicen, bueno, esto es posible de tal manera o no, o esto toma tanto tiempo, estoy hablando con gente del negocio todo el tiempo, entonces les estoy presentando los resultados, me están exigiendo algunos indicadores, entonces es estar todo el tiempo hablando con la gente, convertirte como en la voz del usuario y volverte un obsesivo como de seguir investigando y seguir entendiendo una oportunidad que está necesitando este usuario en la calle, por qué está mirando el celular de tal manera, que me está sugiriendo eso, porque tengo problema en presionar este botón y demás. Entonces, en conclusión, es estar como hablando con una red de personas que giran en torno a lo que necesita el usuario, que yo me vuelvo como esa especie de representante. Qué bueno lo que nos contás, Jason. Y por último, para cerrar, pedirte por ahí un poco hablarle al emprendedor o al empresario pyme que se está enterando que existe todo esto. ¿Por qué debe aplicarlo? Así breve para cerrar. ¿Por qué una pyme en su producto digital, llámese e-commerce, aplicación, lo que sea, debe concentrarse y darle una prioridad al diseño UX? ¿Por qué sí? En el caso de una pyme, al, no sé, concentrarse o darle una oportunidad al diseño UX, va a tener la posibilidad de conocer a sus usuarios o entender para quién está ofreciendo ese servicio o ese producto. Y finalmente las empresas que entienden ese usuario y que le entregan soluciones relevantes son las que pueden crecer en el mercado, ¿no? Entonces, no escuchar al usuario, no escuchar en este caso al cliente, va a hacer que pierda como una capacidad competitiva y que le ofrezca algo de valor. Y por último, para el cierre, esta es la última pregunta, a los freelance o trabajadores digitales, ¿por qué estudiar UX? ¿Por qué meterse en este tema y buscar aprender más? Yo creo que el UX, como digo, ¿no? Es una disciplina que es muy interdisciplinar, se está como en un proceso como de cada vez más profesionalización, entonces siento que hay buenas oportunidades para llevar como esa habilidad que se tiene, ya sea visual, ya sea más conceptual, de investigación, eh, para desarrollar su carrera, ¿no? Entonces, si les interesa todo el campo digital, si les interesa como no sé, investigar, diseñar, entender problemas, retar a distintos equipos, es un lugar en el que van a poder como desempeñarse y crecer sin duda, ¿no? Jason Ramírez, diseñador de UX desde Colombia, nos conectamos con él. Jason, agradecerte por tu gentileza. Fuiste muy claro, muy concreto con todo lo que nos contaste, así que estoy seguro que a mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, le va a servir todo lo que nos contaste. Jason, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Un gusto. Abrazo grande. Cámaras, Lucas Acosta. Producción de contenido, Andrea Sosa. Guión y conducción a cargo de Gonzalo Romero. No te olvides de seguirnos en Instagram para enterarte de nuevos capítulos.